Es la biotecnología. Más allá de las semillas con Celbitec. Bueno, pues aquí estamos una semana más en nuestro programa sobre biotecnología. Es la biotecnología en Almería, desde el edificio científico del PITA, que es a donde nos hemos venido aquí a la Universidad de Almería. Es la biotecnología más allá de las semillas, en ES Radio, también ahora en televisión, en el canal Almería, en el canal 28 de la TDT. Y dispuestos a hablar pues, con la Fundación Celbitec y con la ayuda del grupo Beyond Seeds, de investigación biotecnológica. He traído en la mano esto, me he pasado por la frutería, esto es una pitaya. ¿Quién no ha oído hablar de la pitaya, que es uno de los frutos que más están de moda ahora mismo, yo diría en el mundo? ¿Has comido pitaya? ¿Has probado la pitaya? Seguramente te habrán pasado algunas de las cosas al comerla aquí en Almería, que vamos a relatar en este capítulo de Es la biotecnología más allá de las semillas. Vamos a hablar con personas que están investigando la semilla de la pitaya, incluso con ingenieros que están haciendo su tesis doctoral acerca de ella. Y sobre todo, vamos a ver qué se está haciendo para conseguir una pitaya con más sabor y que te satisfaga más a ti, al cliente. Todo esto se hace en Almería, aquí en la Fundación Celbitec. Es la biotecnología más allá de las semillas. Yo que tú me acompañaría. Bueno, qué mejor sitio para venir a investigar y a conocer datos sobre genética y sobre vegetales que la Fundación Celbitec. Decía que vamos a buscar alguna persona, algún científico, algún ingeniero que nos dé datos acerca de la pitaya, este fruto que de vez en cuando, de hace un tiempo, nos hemos encontrado en las fruterías y del que no hay mucha información. Edgar García, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero, ¿de dónde viene esto? No este en concreto, sino en general el fruto de la pitaya. Pues la pitaya es un fruto que recientemente lo hemos empezado a ver en nuestro mercado, ya lleva unos cuantos años, pero que no es un fruto que sea originario de Europa. Como gran parte de los vegetales y las frutas que consumimos, se ha importado, se ha empezado a cultivar aquí en nuestros campos, pero su zona de origen en este caso, al igual que el tomate, el pimiento, es latinoamericano, sobre todo de la zona de México, península del Yucatán, y es un cultivo tropical, subtropical, que se desarrolla muy bien en esas zonas. Mucha gente, incluido lo que comentábamos esta mañana cuando has venido, oye, a mí me suena que esto era de Asia, ¿no? Eso pasa porque es un centro de domesticación secundaria, es decir, los cultivos, al igual que los animales, también se domestican y también tienen pues, sus zonas de máxima diversidad genética. En este caso, la pitaya, su principal zona de diversidad genética es la que hemos comentado, esa zona de Latinoamérica, pero hay un centro de domesticación secundario que es la zona de Asia, sobre todo la zona de Vietnam y esta zona. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese cultivo se ha llevado allí y allí se ha generado una nueva zona de biodiversidad porque el cultivo se ha establecido y se han desarrollado nuevas variedades, por lo tanto, esa confusión, ¿no?, que se puede generar, decir, oh, pues yo pensaba que era un fruto asiático. En parte, ahora sí lo es, ¿no?, pero en origen era de Latinoamérica. De manera que, como otros muchos, bueno, es un fruto tropical que nos hemos traído de Europa y para no estar todo el rato trayendo individuos, pues hemos decidido cultivarlo aquí, pero parece que nos hemos saltado algunos pasos y es lo que estamos notando un poco al consumir. Correcto. A ver, al final lo que ha pasado es lo que ha pasado con todos los frutos y hortalizas que se han tratado de domesticar en zonas distintas a su zona de origen. ¿Por qué en Asia ha funcionado? Pues porque estamos hablando de una climatología y de una latitud que es muy parecida a la de la zona de origen natural, por eso se ha generado ahí esa zona de domesticación secundaria. Pero ¿qué pasa? Almería, Murcia, Málaga, es una zona que climatológicamente no comparte el mismo tipo de clima que la zona de origen, no es un clima subtropical ni tropical, es un clima mediterráneo, entonces las horas de luz, la temperatura, el tipo de suelo cambia radicalmente.
Entonces, lo que estamos viendo con la pitaya es lo mismo que vimos hace muchos años con el aguacate, lo mismo que se ha estado viendo con el mango, con el kiwi y con todas esas frutas tropicales que importamos. Al final es un proceso de querer tenerlo todo en casa, pero a veces para que eso funcione no estamos fabricando coches ni motos. Hay que explicarle a la gente que la semilla está muy bien, pero luego las semillas necesitan un clima para desarrollarse exactamente igual que en el sitio donde la hemos probado. Correcto, es como si nos vamos, aquí una persona de Almería acostumbrada al clima de taberna se va a vivir a Noruega, pues lo va a pasar mal durante unos meses hasta que se acostumbre al Si frío. te dan un bocado seguramente no sepas igual, ¿no? Correcto. Entonces, en estos cultivos hay que hacer un proceso de domesticación, otra vez, es decir, hay que coger y generar diversidad genética nueva que nos permita que esas plantas se adapten a las nuevas condiciones climatológicas, con lo cual ahí ya empezaremos a ver mejoras en el sabor, en el rendimiento productivo, en la estabilidad de... Y déjame que tenga una pregunta un poco comprometida. Y hasta ahora nadie está haciendo ese trabajo que es muy pertinente, muy recomendable, y ha tenido que venir la Fundación Celvitec y el grupo Beyond Seeds a empezar a hacerlo, ¿no? Hasta donde yo sé, no voy a decir nadie porque no lo sé todo, ¿no? Pero es verdad que el cultivo de la pitaya es un cultivo muy reciente, es algo que está empezando desde hace unos pocos años, y los proyectos de mejora genética son proyectos largos y que además requieren un cierto nivel científico para poder ejecutarlos con éxito. Entonces, lo que ha pasado ahora mismo, al ser además una especie de propagación vegetativa, como veréis ahora, eso quiere decir que se propaga por esquejes, como hacían nuestras abuelas cuando le robaban un trozo de geranio a la vecina, ¿no? Al final, la inercia que ha cogido este mercado es un mercado muy de hobby, es decir, la gente ha empezado a importar esquejes de distintas partes del mundo y han empezado a multiplicarlo y han dicho, pues esto es la variedad tal, y a lo mejor el vecino ha cogido la misma variedad, la ha multiplicado y le ha puesto otro nombre. Entonces hay mucha confusión entre variedades, hay mucha confusión entre tipologías, y además no hay un mercado profesionalizado ahora mismo de empresas que se estén dedicando a la mejor genética del cultivo ni a la comercialización. Por eso nuestro proyecto Hilo Genes, que es el nombre que le hemos dado a este proyecto de mejora genética, va dirigido a profesionalizar esa parte, es decir, desarrollar variedades de forma científica que estén adaptadas al clima mediterráneo y que tengan unas ciertas garantías, con lo cual la persona más indicada para explicaros el proyecto es la responsable del mismo, que ahora iremos a conocerla. Un ingeniero que está haciendo su tesis doctoral sobre esto. Sí, mi compañera Malén es biotecnóloga y ella está haciendo su tesis doctoral en el desarrollo de estas nuevas variedades y en la puesta a punto de metodología para la multiplicación vegetativa e industrializada de la planta de pitaya. ¿Molestaremos a Malén si vamos ahora a pedirle que nos explique algunas cosas de su tesis? Seguramente no, estará trabajando a tope, pero podrás buscar. Ahora, cuando pidáis una pitaya, os vais a acordar de Malén. Vamos a ver si la contamos. Bueno, pues aquí estamos en el laboratorio de Malén Scanner. ¿Qué tal, Malén? Muy buenas. Muy buenas. Que muy estás bien. haciendo una tesis doctoral sobre la pitaya. Así es. Qué cosa más curiosa, ¿no? Es decir, que pues, cuando tomas el postre, pues en realidad estás trabajando prácticamente. Prácticamente. Bueno. Bueno, nos acaba de explicar Edgar que estamos trabajando aquí en la Fundación Celvitec y en el grupo Beyond Seeds, pues para mejorar la adaptación genética de la pitaya al clima y al entorno que tenemos en Almería y en España, ¿no? Exacto. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente lo que hacemos es trabajar con con mucha diversidad genética. Empezamos a hacer cruces, incluso entre especies, que eso es bastante... muchas veces nos choca bastante, pero es que en el tema de la pitaya no estamos hablando solamente de una especie como si fuese el tomate, sino que estamos hablando de múltiples especies. Por ejemplo, cuando vamos al mercado vemos que el tomate hay mucha diversidad, pero todo es de la misma especie. En este caso nos encontramos múltiples especies. Entonces se complica un poco más, pero también es más divertido porque juegan mucho más con la genética. Entonces vas haciendo cruces y toda esa diversidad que se genera, a partir se pone la semilla, se deja crecer y después se analiza y se va seleccionando lo que mejor se nos adapta, tanto a cultivo de invernadero como también en cultivo abierto, ya que esto, su naturaleza es estar en el exterior. Entonces sí que es verdad que aquí nos choca un poco más este tipo de cultivo porque es más parecido a una arbórea, no es tan parecido a una hortícola, es más un frutal.
pero bueno, estamos tratando también de introducirlo al invernadero ¿Y qué es lo que estamos buscando? Es decir, ¿qué se busca exactamente? ¿Se busca productividad, sabor, tamaño? ¿Qué se busca exactamente? Esencialmente que se autopolinice. Eso es lo primero. Seguro, esto es una de las cosas que más se comentan, seguro que has oído que la pitaya realmente, la complicación que tiene técnica es que en general las variedades que hay no se autopolinizan. Es decir, hay que meterle una polinización manual y eso evidentemente mucha mano de obra. Hace difícil de rentabilizar. Exacto, y además aquí no tenemos polinizadores que podamos meter en el invernadero y que funcionen bien para la pitaya porque la flor se abre de noche, lo cual implica que los polinizadores tienen que ser nocturnos, es decir, polillas o murciélagos. Entonces lo que se va buscando es que no haga falta esa estimulación de la polinización para que sea algo que alivie bastante la mano de obra. Entre otras cosas, pues también el disminuir a lo mejor la productividad vegetativa y darle más carga a la producción de flores y la producción de frutos. Y bueno, por supuesto el sabor, esencial el sabor que sea más intenso. Que a veces ves esto y dices, esto tiene que tener un sabor. Y a veces cuando lo abres te quedas un poco ahí bluff diciendo, este es el sabor, ¿no? Eso lo queremos mejorar, ¿no? Exacto, sí. En su sitio originario, en el trópico, en México, es otro sabor, ¿no? Sí, hombre, evidentemente, seguro que si fuéramos allí nos sorprenderíamos con el sabor que nos encontramos. Pero aquí sí que es verdad que prácticamente todo el mundo que la prueba se queda un poco frío y se espera una intensidad un poco más potente en el sabor, y eso es una cosa que también trabajamos. La estética del fruto, la post-cosecha también es esencial, porque muchas veces lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado es una fruta ya muy reseca, con un aspecto incluso poco llamativo. Para todo lo llamativo que es, pues te la encuentras un poquito reseca, entonces estamos trabajando también en eso. Pero a mí me llama mucho la atención estos pequeños tupperwares estos que tenéis aquí, y aquí me has colocado 4. ¿Exactamente qué es esto? A ver, ¿te cuesta trabajo asociar esto a esto? Pues sí, básicamente son los cladodios, que son los tallos de la pitaya, introducidos en unas condiciones de asepsia en un medio de cultivo para hacerlo brotar. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque como bien he dicho, se parece más a un árbol que a una hortícola, entonces esto no se propaga por semilla, tenemos que propagarlo vegetativamente. Para eso hay que buscar métodos de producción que sean eficientes y que no ocupen poco espacio en el campo, que además en el campo pues tarda sus buenos 2 o 3 años en llegar a producir. Entonces nosotros lo que hacemos es coger tallos de campo una vez que nos interesa la genética que estamos analizando y hemos detectado que hay una variedad que nos interesa llevar a un pasito más. Lo que hacemos es coger el cladodio, cultivarlo aquí metemos las espinas, que es por donde brota el material, y lo hacemos brotar en el medio de cultivo. Este sería el siguiente paso, que aquí ya vemos también los pequeños brotecitos que tenemos, los pequeños cladodios que ya han empezado a producirse. Esto después pasa a esta etapa en la que tenemos ya el cladodio un poquito más elongado. Porque aquí ya no cabe. Porque ahí ya va a explotar. Y entonces aquí ya tenemos también raíz. Venga, pregunta estúpida. ¿Y por qué no se pone directamente en el grande, puesto que y te evitas el tener que pasarlo de un sitio a otro? Pues siempre, en cultivo in vitro siempre hay que subcultivar, hay que refrescarle el medio. Están en un sitio cerrado y necesita refrescarse el medio. Para los que nos estén escuchando en la radio, estamos pasando de unos... ¿Cómo le llamas al recipiente este? Un bote. Estamos pasando un bote más chiquitito a otro un poco más grande, otro un poco más grande, va creciendo de tamaño, por eso preguntaba de por qué no hace. Efectivamente, por cuestiones de logística. Esto es más pequeño y nos cabe mejor. Y ya después vamos aumentando el tamaño para que pueda crecer más a gusto, por así decirlo. Y ya una vez que llegamos a un tamaño adecuado, ya se puede sacar a tierra con un porcentaje de aclimatación brutal y ya podemos pasarlo a campo. Que vosotros tenéis un invernadero donde lleváis todo esto. Exacto, sí. Bueno, Malén, y esta pregunta es sin presión ninguna, ¿eh? ¿Esto cuánto va a durar? Es decir, este trabajo, no sé cuánto tiempo lleváis haciéndolo y sobre todo qué horizonte tiene, hasta cuándo, es decir, ¿cuándo podré ir a la frutería y decir, quiero una pitaya pero de las de Malén?
Pues como bien ha dicho mi compañero antes, es un trabajo largo que dura años, como cualquier programa de mejora, y eso es todavía, los tiempos se dilatan cuando hablamos de frutales. Entonces, bueno, ya llevamos un par de años trabajando en esto y ya estamos viendo genética que nos interesa bastante, que por eso estamos multiplicándola. Y calculamos que de aquí a 2 años probablemente tengamos alguna variedad que sea... O sea, ya la estamos viendo, pero para llegar a decir es comercial y podemos vendérsela a agricultores, yo creo que un par de añillos. Que será cuando tú seas doctora. Básicamente. Correcto. Oye, y una última pregunta ya en ese plano mío tan personal y tan curioso. ¿Y esto cómo se...? Es decir, porque yo también soy doctor y yo sé cómo se me ocurrió a mí hacer mi tesis doctoral y cómo elegir el tema. Okay. ¿Y esto cómo se te ocurrió a ti? ¿En alguna sobremesa, tomando el postre o en la frutería? ¿Cómo se te ocurrió? Pues fue algo que vino un poco por casualidad. Nosotros estábamos trabajando aquí en otro proyecto y nos apareció el tema de la pitaya como una propuesta un poco loca. Nos vinieron y nos trajeron un trozo de brote, un cladodio, y nos dijeron: ¿a que no eres capaz? Y así empezó todo, básicamente. Pues así empezó todo. Como diría Piqué, las cosas empiezan con personas pensando en mejorar nuestra vida cotidiana. Un día no muy lejano iremos a la frutería y nos llevaremos unas cuantas pitayas y notaremos que el sabor ha mejorado. Pues seguramente ese día nos acordaremos, Malén, que todo empezó aquí, en los laboratorios de la Fundación Celvitec y en grupo Pillolschutz. Malén, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sigas trabajando, que estoy Gracias. paciente por el resultado ya. Yo también. Bueno, y hasta aquí nuestro capítulo de hoy de Es la biotecnología más allá. Yo diría que hoy mucho más allá de las semillas, como en Fundación Celvitec y con grupo Pillolschutz.